Buenas tardes, bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta clase, antes que nada, quiero recordarles que tenemos una mecánica que está ya unos 50 minutos aproximadamente, luego un descanso de 5 o 10 minutos, y luego otros 50 minutos si podemos, y al final un tiempo de preguntas y respuestas. Así es como la clase pasada, el viernes, veíamos lo que era la, mm, eh, la ciencia de la ciencia. Eh, la epistemología, entendida como ciencia del conocimiento, teoría del conocimiento. Otro nombre es nociología, palabra que comienza con eh, la palabra, el prefijo nocios, conocimiento, y logía como tratado, estudio de, ¿no? Vimos que no es lo mismo la epistemología, así, digamos, en términos filosóficos, como se planteó desde un principio, como la planteó Parménides, eh, posteriormente Sócrates, Aristóteles, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, y lo que es el concepto de nociología jurídica, no, epistemología jurídica, que es un concepto mucho más moderno, que utiliza la palabra epistemología por el prestigio que tiene esa palabra, y la relación que tiene con la, el conocimiento de. Entonces vimos que ustedes ya lo habrán visto, no les estaré diciendo algo nuevo. Epistemología jurídica es el conocimiento del derecho. Se puede entender de muchas formas. O sea, el conocimiento de las normas, una reflexión sobre las normas, em, em, un conocimiento sobre la estructura lógica y mental de las normas, y no solo de las normas, sino de aquellos productos jurídicos que emanan o tienen base en una normatividad. Caso concreto, pues, los contratos, em, em, eh, en el mundo judicial, las sentencias, todo tipo de, de, de documento que tenga que ver con la producción de una norma, que finalmente una sentencia viene siendo una norma
una norma justificada, o una norma, pero norma concreta. En fin, y veníamos también los diferentes, ah, una cuestión que es eh, de vital importancia para la teoría del conocimiento, que es la noción de verdad. Veíamos también cómo comenzó quién pensó la verdad originalmente, cómo se eh, fue de la parte ideal a la parte concreta, cómo se convirtió en una propiedad lingüística y cómo eso y por qué tiene unas serias limitaciones que nos llevan a varios tipos de verdad. No a negar la verdad, sino a, a encontrar eh, que una aserción, un predicado, puede ser verdadero en un momento determinado, en un sentido determinado y desde un punto de vista determinado, lo que reduce mucho la, la cuestión de la verdad como acercamiento a la realidad. Bueno, veíamos um, que en ese sentido podríamos encontrar distintos tipos de verdad. Y mm, y que pues, desde mi personal punto de vista, no es que no exista la verdad, es que es una parte muy reducida de la realidad, la que la que se enfoca con la que se muestra con, con las palabras. O sea, la realidad se niega a reducirse a unas pocas palabras. Esto lo decía este, los filósofos griegos, que a la realidad le gusta ocultarse. Es muy difícil que nos que mostremos la realidad. La realidad es algo que está mucho más allá. Pero en este momento quisiera yo hablar de un punto que les va a ser de gran interés y que eh, ojalá que nos ayude para pensar las cosas desde el punto de vista de lo que son. Hace unos pocos años, un historiador, no sé si llaman historiador
o antropólogo o científico, ah, bueno, un pensador que se llama David Christian, escribió un libro que se llama La gran historia de todo. Entonces, en la gran historia de todo, pues vamos a hablar de todo, de todo lo que podemos hablar. ¿Y qué es todo lo que podemos hablar? Vamos a hablar del universo. Entonces, la gran historia de todo, pues comienza cuando comienza el universo, que hasta hoy se ha calculado que comenzó con el Big Bang hace unos 3.700 millones de años. Otros, así más exquisitos, dicen 3.730 millones de años. ¿Quién sabe? Es una cosa que pasó hace tantísimo tiempo que... Y pues podemos ver que no... La historia de la humanidad ocupa una... Si fuera la vida de una persona, en la historia de la humanidad ocuparía más o menos un pestañeo. O sea, hay mucha, mucho, mucho más antes de lo que fue el ser humano. Y mucho, mucho más antes de lo que fue la Tierra. Y mucho más antes de lo que fue el sistema solar, la galaxia, etcétera. O sea, no, estamos en unas inmensidades del tiempo que nos deben, sobrecoger, ¿no? Pues, estamos realmente, o sea, cuando hablamos de historia, a veces me da risa el presidente de un país que dice que sabe historia porque se sabe unas anécdotas, anécdotas, anécdotas de lo que pasó en el siglo XIX en México. El siglo XIX es, no, no, no ayer. O sea, tomando estas dimensiones, el siglo XIX es hoy, pero quizá no tenemos que irnos ajá. O sea, de lo que pasó hace tanto tiempo, realmente podemos decir muy poco. Más podrían decir los astrónomos y con la nueva, ahora que se lanzó con éxito el telescopio espacial James Webb, ese telescopio va a ver, no les puedo decir, o sea, va a ver lejísimo, porque ustedes saben que mientras más lejos ves, más antiguo es lo que ves. Simplemente porque la velocidad de la luz es finita. Si fuera instantánea, no sabríamos a qué distancia están las cosas. Pues sabemos que la velocidad de la luz es tal, de modo que podemos calcular este, por, por la distancia cuánto tiempo, el tiempo y el espacio. Quizá con el telescopio espacial James Webb
alcancemos a ver un poco más lejos de lo que se ha podido ver incluso con el Hubble, que se ha podido ver hasta galaxias de 11.000 millones de años. Bueno, eso es mucho, ¿no? O sea, es un universo muy, muy primitivo, el que todavía, con ese telescopio se va a poder ver más. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Espero que mucho y espero que nos tenga gratas sorpresas. Decía que quizá no nos debemos ir tan lejos, quizá nos debamos ir a la historia del ser humano, al ser la historia del ser humano que, que yo puedo llamar, o sea, esto es mi cosecha, gran historia integral de la humanidad. Nuestros antepasados hace 300.000 años, hace más de 200.000 años, o sí, o sea, tenemos antepasados, o sea, tenemos antepasados hasta que desde la primera célula, este, que, que, que tuvo lugar en este mundo, ¿no? Porque somos seres vivos, pero ya nos podemos decir que sean humanos. Antes de 200.000 años, no podemos decir que sean humanos. Em, de modo, el- los restos humanos hace 200.000 años todavía son, bueno, son iguales a los restos humanos de una persona de hoy. O sea, si tú trajeras a un tipo de hace 200.000 años y le pusieras aquí y lo vistes y lo bañas, sobre todo, y le pones ropa, no se distingue. Son nuestros primeros antepasados humanos. O sea, desde el punto de vista del el cráneo, los huesos, son totalmente humanos. Pero la humanidad no comenzó a dar señas de que esos amigos que parecían que es humano, pero que no, o sea, que eran morfológicamente humanos, pero no habían hecho grandes, bueno, más bien, ninguna muestra de lo que realmente eh, cons- eh, se concibe que es eh, o sea, lo que realmente distingue a nuestra especie, que es la cultura. La cultura vino con una mutación evolutiva. O sea, estas personas de hace 200.000 años dije que si trajeras a uno aquí, eh, sería igual que nosotros, ¿no? Quizá no, quizá exagero. Lo que sí es que algo pasó hace entre 90 y 70.000 años que se conoce como
el, em, que el nacimiento fue el nacimiento de la cultura, en el sentido de que fue el nacimiento del arte, fue el nacimiento de, de las primeras muestras eh, culturales, o sea, las primeras cosas que nos distinguieron o que distinguen a nuestros antepasados de, de cualquier manada de simios. Eso ocurrió hace entre 90 y 70.000 años, ¿no? Este, que se llama la revolución cognitiva. Revolución cognitiva. Bueno, hace 90.000 años está lejos, ¿no? Todavía, aunque nos vamos acercando, todavía está bastante lejos. Vamos a ver, no, la historia de la cultura humana, sino ya algo mucho más cercano. Vamos a distinguir dónde se ubica la prehistoria y la historia. Parece todo la historia comienza aquí, con el fin del neolítico, con la invención de la escritura, hace unos 3.000 años. Lo que eso se inventó en el Medio Oriente, en lo que hoy mismo es Irak o Irán, no, Irak. Luego se extendió a lo que hoy es Líbano, Fenicia. Ellos inventaron la- las- el alfabeto con que escribimos, con que están escritas estas palabras. Entonces podemos ver que todo este periodo se conoce como paleolítico. La gran mayoría de la historia del ser humano ha sido en la época de piedra, también mal llamada época de piedra, ¿no? Eh, Aquí termina el paleolítico y comienza el neolítico, que también nos suena muy antiguo. Más o menos por aquí, por el fin del paleolítico, comienzos del neolítico, es cuando empiezan a llegar las primeras, las primeras poblaciones humanas a América. El ser humano salió de África y lo primero que ocupó fue eh, Oriente Medio, también por las condiciones de clima, porque, no sé cuántas glaciaciones, épocas de hielo hubieron por aquí. Por aquí hubo una época de hielo muy,
Entonces, obviamente, tú no te vas a ir tú no te vas a ir a vivir al hielo. Digo, por piñata que esté tu país, tampoco te vas a ir a vivir al hielo. Entonces, primero se fueron a esa parte, llegaron a India, llegaron a Indonesia, a China, Japón, llegaron eh, a Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Eh, Después, hace más o menos 45.000 años, eso fue el nombre, todavía el nombre neolítico, más o menos de aquí, fue la, 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 la salida de nuestros antepasados. Y que les digo, primero se dirigieron a Oriente Medio, este, llegaron mucho antes a Australia que a Europa. Los primeros europeos, los primeros seres humanos, el primer Homo sapiens que llegó a Europa, se encontró con otra población humana, también humana, que vivía en Europa. Es el nombre de Neandertal. No sé si se trataron mucho o se trataron muy bien o muy mal, pero el hecho es que al final del tiempo el Neandertal se extinguió, ¿no? No sé si por la presencia de los Homo sapiens, o sea, de nuestros antepasados, o si fue una extinción normal, como tantas especies que se extinguen, como quizá le toque en el futuro al Homo sapiens que somos nosotros, ¿no? Sin duda nos va a tocar así misma, ese mismo destino. Bueno, vamos a acercarnos un poco más y vamos a comparar lo que se dice antigüedad contra la antigüedad. Se habla de la antigüedad clásica. Los filósofos, ya nos venimos eh, hicimos un zoom a esta, eh, esa época, desde la que comenzó la escritura, o sea, desde el comienzo de la historia. Podemos ver que en épocas todavía históricas faltaba, pues, qué sé yo, unos 1500 años para que comenzara lo que llamamos antigüedad. Así que, antigüedad, lo que se dice antigüedad, em, estaban hablando de los filósofos griegos, los comienzos de los filósofos eh, del Imperio Romano. Claro que esta es una visión muy eurocentrista. O sea,
un historiador chino, pues a lo mejor saca otras cifras, ¿no? Pero no pueden ser muy diferentes. Y de la antigüedad clásica hasta la modernidad, cuando hablamos de la visión antigua del, del derecho, la epistemología antigua, nos estamos refiriendo al conjunto de, de ideas que se formaron en esta época, no en esta época, no, en esta época. O sea, el pensamiento jurídico antiguo data de el siglo V antes de Cristo, o a lo mejor siglo sexto o séptimo, si quieren. O sea, antes de Cristo, si después de Cristo tenemos 2000 años, antes de Cristo 700, pues como 2700 años antes, eh, antes de hoy. En fin, podemos ver que nosotros nacimos, realmente nacimos ayer, en este, en el, desde el punto de vista de los, de, de, de la humanidad, de la cultura, realmente somos unos recién llegados. Y es por eso que en la modernidad, siglo XVI, más o menos, siglo XV, XVI después de Cristo, o sea, estamos hablando de 1500 algo. Descartes nació, es el filósofo padre de la modernidad, nació todavía en el siglo XV. Así que hoy la modernidad nos parece antigua, pero pues realmente lo que pasa es que es una visión miope de, de- de las cosas, ¿no? Y este, la visión, la epistemología jurídica antigua duró desde la antigüedad más o menos hasta la modernidad. Digo, tampoco es mucho, pero pues algo es. O sea, sí, duró em, como 2000 años, como 2000 años. La visión antigua duró aproximadamente 2000 años. Y desde el siglo XVI hasta hoy, pues, digamos en el siglo XXI, son 5 siglos que realmente en el, en el esquema, en este gran esquema, 5 siglos ya se van perdiendo.
Uy, están aquí. Están aquí. ¿Sí? Me gustaría que entendiéramos este gran esquema de la historia, sin el cual creo yo que no podemos, que no, que no, creo yo que no podemos omitir para una comprensión global de las cosas, para entender lo que realmente pasa. Y me gustaría ahora hablarles del derecho, la visión, em, la visión jurídica comenzó en sus orígenes hace mucho tiempo. Ya sabemos que hace mucho tiempo no es mucho, pero en fin, ¿no? O sea, es lo que tenemos que, con lo que tenemos que convivir, ¿no? Comenzó con una visión más bien religiosa. El derecho tuvo sus orígenes culturales. El derecho, siempre ha habido derecho. O sea, desde el momento en que una comunidad de más de dos personas convive en un mismo lugar, uno ordena al otro. O si no hay un esquema de dominación, sí, por lo menos se ponen de acuerdo, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, siempre ha habido normas. La normatividad en la antigüedad, ya vimos que a qué nos referimos como antigüedad. La normatividad en la antigüedad era, eh, tenía un esquema totalmente religioso en el país que fuera, ya sea aquí con eh, con eh, eh, los habitantes de América, los amerindios, que aparentemente la primera civilización eh, en América no estuvo en México. Nos gusta pensar que somos los primeros. Y no, sí es cierto que el ser humano entró por el estrecho de Bering, entonces pues vienen del norte. Una civilización debió haberse establecido en lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, mucho antes que las, los que se establecieron aquí en, en Mesoamérica, que comenzaron con los toltecas, y bueno, es una historia muy rica, muy interesante, que pues, solo vamos a referirnos a ella en el sentido de que el derecho, las normas
es un grupo de personas más o menos grande, siempre se fundaron originalmente en eh, en un dios que mandaba, un dios que ordenaba. Si se fijan, voy a ver si luego les consigo este, el código de Hammurabi, que es una de las primeras eh, eh, restos de normatividad que podemos encontrar. Eh, tiene, es una piedra con ciertas normas, normas muy primitivas, ¿no? Pero arriba está Hammurabi recibiendo, recibiendo esa, esa ley, la está recibiendo de un dios. El dios, no me acuerdo el nombre, le está dando la ley a, a Hammurabi. Hammurabi pues, tenía que, ya lo escribió, obviamente que fue después el mesón de la escritura. Y, y pues, no, algo parecido fue con los 10 mandamientos. La Sagrada Escritura nos cuenta Shamash. Eso. Muy bien. No me acordaba del nombre del Dios. Este, em, la Sagrada Escritura también nos cuenta de que Moisés fue llevado al monte Sinaí y en ese monte Dios le da unas tablas de la ley. Es algo igual, o sea, se repite el esquema. Aparte, Israel no está muy lejos de donde fue Hammurabi, o sea, no está muy lejos de Mesopotamia, o sea, que eran vecinos territorialmente y vecinos también culturalmente. Entonces, vámonos a a los pensadores griegos. ¿Qué pasa con los griegos? Que en su afán de descubrir cuál es el origen de todas las cosas, y dicen, bueno, no, el fundamento de todas las cosas es el fuego, el aire, el, el viento, y no, el origen de todas las cosas es la no, el origen, o sea, en su búsqueda por conocer los orígenes de todas las cosas, percibieron, se dieron cuenta de que hay normas, ciertas normas que, que pues, son válidas para todas las personas. Son válidas para todas las personas. Y, em, por ejemplo, no sé, no matarás, eh, o sea, cosas así que nos parecen como incluso un poco de sentido común, ¿no? Y también se dieron cuenta de que a pesar de eso,
tú vives en Atenas y caminamos hacia Esparta, y en Esparta había otras leyes, otras normas. ¿Cómo es posible que en Atenas haya unas normas y en Esparta haya otras normas? No, si hay un derecho el derecho de las normas tienen el mismo origen. Entonces fue cuando se dieron cuenta de que hay dos tipos de derecho y postularon, hay dos tipos de derecho, el derecho natural y el derecho positivo. Bueno, a lo mejor no le llamaban positivo, a lo mejor le llamaban de la ciudad, ¿no? El derecho de cada lugar donde se fincaba, o de las personas que podían modelar las normas de derecho natural y mezclarlas, subirlas, bajarlas para dar su propio derecho. Entonces ahí se permitía el matrimonio a partir de los 14 años. Aquí el matrimonio se permite a partir de los 18. En una ciudad con, con más sentido común se permite desde los 45, ¿no? En fin, que para entrar a una ciudad te pedían eh, para entrar eh, te piden un cierto impuesto y para otro te piden otro cierto impuesto, que en una eh, entierran a los muertos de una manera y en otra entierran a los muertos de otra manera. ¿Cómo es posible? Ahí viene la historia de Antígona. Antígona, que era una señora que quería eh, enterrar a su padre según las leyes de- que le daba su religión, pero en el lugar que estaba el cadáver no se lo permitían, porque la ley de allí es que no se podía enterrar. O sea, o alguien que había muerto en batalla no se puede enterrar. No, no me acuerdo bien. Entonces, Antígona eh, va y le reclama al rey que impide enterrar a su familiar y le dice, no dejas que cumplir la ley natural, la ley que nos ha dado la naturaleza, la ley que nos ha dado Dios. ¿Cómo te atreves tú a enfrentarte con esa ley? Y pues así es, así fue el nacimiento del concepto de derecho natural, que él primeramente nace en Grecia y luego, posteriormente, es exportado a Roma. Sabemos que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma. Entonces, en los primeros los naturalistas, el derecho natural nació así.
Y vamos a ver algunas características del derecho natural, a compararlas con el derecho eh, moderno, o sea, el derecho natural como derecho antiguo, en contra del derecho moderno. Después de una pausa que yo tengo, que son las 5:55, ¿qué tal si nos reunimos a las 6:05? Este, una pausa de unos 9 minutos, este, antes de concluir con esta clase. Pueden apagar tus cámaras y agradezco la atención hasta el momento.
Bueno, hacemos otra vez para concluir esta clase. Entonces me gustaría ahora presentarles un cuadrito donde es una comparación muy interesante es una comparación, les digo, muy interesante de lo que corresponde al, eh, al las tres tesis principales del naturalismo clásico. El naturalismo clásico, obviamente, que si les digo que se extiende hasta a la modernidad, pues pasa por toda la Edad Media, con ciertas eh, con muchas aportaciones, con muchas, con distintos sentidos. Vamos a ver que el naturalismo clásico, ¿cuál es su metafísica? ¿Cuál es su antropología? Ellos, un naturalista, piensa, sostiene que hay dos realidades o dos mundos. Uno es el mundo así físico y otro es un mundo más ideal. Entonces, el, em, el derecho natural está en uno de esos mundos y el derecho positivo está en otro de esos mundos. El derecho positivo tiene que ser un reflejo del derecho natural. Se pretende que en ese dualismo, la parte física funciona como una especie de espejo de la realidad ideal, ¿no? Cuando hablamos de su epistemología, nos sabemos cuál es su teoría del conocimiento, o sea, qué, qué piensan, qué piensa un naturalista clásico eh, cree en un racionalismo epistemológico. Es decir, eh, la palabra racionalismo ha tenido muchos sentidos, muchos sentidos. Um, por, eh, los primeros filósofos fueron racionalistas, en el sentido de que imponían, buscaban colocar o a dar explicaciones sobre el mundo distintas
a las explicaciones que daba el mito. Entonces oponían el, el logos como inteligencia con el mito. Por eso se dice en cierto sentido que son racionalistas. Es decir, el derecho puede ser que tenga un origen divino, pero no es lo fundamental que promueve o pretende ese naturalismo. Dice, viene de la naturaleza. La naturaleza, que puede ser entendida como Dios, pues no es exactamente Dios. No, la explicación no es mitológica. No dan explicaciones mitológicas. Puede ser religiosa, pero no mitológica. Se piensa en un objetivismo no naturalista. Se piensa que el deber corresponde a la razón, tal cual. No, pero me faltaba explicar. El objetivismo no naturalista se refiere a que el objeto es real y pues em, en este mundo de distinciones vamos a distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo que está allá, existe independientemente de mí. Lo objetivo es, no, lo subjetivo es lo que sí depende de mí. Este, y bueno, a veces el derecho hay que ver cuál es el punto fundamental. Es que el derecho positivo y el derecho natural obligan a ambos. Obviamente el derecho natural es mucho más amplio que el positivo, porque el derecho natural nos habla de todo lo que debe hacer el ser humano para poder seguir existiendo como tal. Ir a comer es una norma de derecho natural, pero difícilmente vamos a encontrar que sea una norma de derecho positivo. En fin, el derecho positivo es normativo, no se niega, pero el momento, según tesis clásica, en que el derecho positivo se pare del natural y se comete un derecho injusto, pierde la juridicidad, deja de ser derecho. Y por la misma razón es válido no aplicarlo. Vemos, eh, vamos a ver que esa visión no se ha perdido hoy, no se ha perdido y se ha reforzado incluso con líderes que piensan que sostienen que han venido a transformar la realidad, a transformar a su país y que por eso eh, todo lo que hagan ellos, todo lo que digan, todo lo que opinen,
es algo así como ley natural. Y por eso, cualquier norma, en contrario, no es derecho. Fíjense, en el discurso actual, es válido no violar, no, no seguir la ley. Es válido. Porque hay una cosa más importante, que es la transformación moral. O sea, transformación moral, ni más ni menos. Y pues nos ha pedido incluso desde la perspectiva de muchos filósofos naturalistas que consideran que el derecho, el derecho que no es justo, no es derecho. Aquí, pues, digo, hablé de la realidad política local, ¿no? Pero en esto último me refiero a filósofos serios como Robert Alexi, que recuperan esta, este postulado clásico para decir una norma extremadamente injusta no es derecho. Esto es lo que opina Robert Alexi y muchos de los juristas que se les llama neoconstitucionalistas, ¿no? Entre los cuales pues, hay varios, ¿no? Más famoso, al menos aquí en México, es Manuel Atienza, que postulan esa clase de cosas, que tienen mucho sentido desde otro punto de vista, ¿no? O sea, eh, porque el legislador se puede pasar a la raya y pues, o sea, por supuesto que no estoy obligado a seguir tu norma, sobre todo cuando las normas eran a cualquier monito que intente cruzar el río para pasar de este lado de la ciudad a este otro lado de la ciudad, en Berlín Oriental y en Berlín Occidental, es, tú tienes permiso para meterle un balazo. Entonces muchos son soldados, hicieron eso, mataron a mucha gente y luego fueron llamados ante la justicia. Pero eso fue hace 20 años, algo así. Y se le defendieron diciendo, no, no, es que yo solo seguía la ley. Sí, pero una ley extremadamente injusta no es ley, no obliga. Por tanto, este, eh, los condenaron. Los representantes más destacados de este movimiento, o sea, obviamente, son tus clásicos, Sócrates, Platón, como les dije, Aristóteles, en Roma, Zenón, Séneca, eh, Israel, San Pablo. No, San Pablo estuvo en todos lados. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, él iba a decir San Martín Lutero, Juan Calvino, Altucio, Grosio, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, um, Radburg, Fuller, Dworkin, Finis.
Robert P. George, etcétera. Y el dualismo, el naturalismo anatomista, nos estamos refiriendo al medieval. Es prácticamente igual que el clásico. Tiene algunas pocas diferencias. Y no, eh, este naturalismo neotomista sobrevivió, o sea, es una cultura de la antigüedad, pero que renace en los siglos XIX, XX y XXI. Todavía hay muchos notonistas. Es el caso de John Pinnis. Aquí los representantes: Maritain, Preciado, Preciado Hernández, Kittering, entre otros. Hay muchos más que hoy por hoy siguen sosteniendo estas posturas y con las cuales eh, las cuales han inundado el pensamiento, les decía hace un momento, neoconstitucionalista. Este, y, Han sobrevivido aún muchos siglos después de la modernidad. Podemos ver que la modernidad, o sea, una corriente pensamiento, por lo general convive con muchas otras, a pesar de que siga, lo tradicional, lo clásico, lo distintivo de tal siglo es tal pensamiento. Pues sí, pero junto con ese pensamiento estaban otros 5, 6, 7 distintos que estaban muriendo, otros estaban naciendo. Pues, si estudiamos una historia de las ideas, más o menos, esta es la dinámica. Me gustaría hablarles de el pensamiento eh, moderno, y en este sentido hablamos eh, de vimos que los clásicos manejan una metafísica y antropología dualista. O sea, que hay un mundo de lo jurídico, un mundo natural y otro mundo de lo positivo, de lo humano. Los primeros naturalistas modernos también, o sea, el naturalismo fue observando una
una evolución. Entonces, el naturalismo moderno también es dualista, todavía no deja de serlo, pero este dualismo no es claro, no es tan explícito muchas veces. Podemos ver gente como Mongrosio que sostienen que aunque Dios, no, si Dios cambia una ley natural, se cambia esa ley natural. Es decir, esa ley natural depende de la voluntad de Dios. Son voluntaristas. El naturalismo moderno nace con un voluntarismo. Antes, un Aristóteles, un Santo Tomás, te podía decir, hombre, Dios, bueno, sí, es el autor de la ley cósmica universal, de la ley natural. Pero, de algún modo, Dios está sujeto a esa ley. Y esto es lo que unos filósofos árabes o persas, ¿no? Son filósofos este, em, se dieron cuenta es que Dios estaba sujeto a sus leyes. Dios lo fuerte que es esto, lo fundamental que es esto. Dios está sujeto a su ley. Oye, ¿no que Dios es omnipotente? O sea, no puede pasarse de su ley. Ahí viene un conflicto. En la modernidad, esta pregunta, que si Dios está sujeto a su ley o no está sujeto a su propia ley, es tomada por los monjes franciscanos como que no, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios no está sujeto a su ley. La ley está sujeta a Dios, no Dios a su ley, ¿no? O sea, quemen entonces, Dios crea la ley como se le pega la gana. Si hay una ley, es porque Dios lo quiso así, porque se le ocurrió. Entonces, eso es uno de los grandes conflictos con que se enfrentó el comienzo del mundo moderno. Porque estos primeros filósofos fueron en el siglo XIII, XIV, empiezan a desarrollar el voluntarismo. Y con eso, perdón, pero tiene base incluso en la propia Biblia. Incluso el relato de la creación de Adán y Eva, de la creación del mundo, pues Dios crea el mundo con su palabra y dice, esto es bueno, eh, hágase la luz. Dios dijo, la luz es buena, creó las plantas y los animales con su palabra, es decir, de un modo con su voluntad.
Y, ¿cómo me vienes a decir aquí que Dios está sujeto a su propia ley? O sea, no. Si Dios quiere desaparecer a las plantas, las desaparece. A los hombres, si quiere desaparecer al mundo entero, en un segundo lo desaparece. No está sujeto a ninguna ley. Y Descartes viene y dice, si Dios dijera que pecando mucho, cometiendo muchas faltas y pecados, es la manera en que eh, tú te salvas, entonces esta sería la manera, la vía de la salvación, como entre muchos pecados. Entonces, aquí vemos un rompimiento intelectual clarísimo entre el naturalismo moderno y el naturalismo eh, clásico y tomista. Luego, en cuestión de epistemología, a ver si puedo pasar a ver si lo logro. Nunca lo he hecho, pero a ver si. A ver, a ver si sale. Bueno, a ver si lo logro. Bueno, aquí vemos el cuadro completo de los justnaturalismos, clásico, atomista y moderno. Aquí la modernidad es que les explicaba la, el problema que tenemos del voluntarismo. También en su epistemología, su manera de ver la realidad, en su manera de conocer el derecho, eh, primero comienzan los primeros filósofos naturalistas modernos, son racionalistas al estilo clásico, pero luego muy pronto se van al empirismo modernista. En cuestión de metaética, ¿qué es la metaética? Es lo que pienso yo sobre la ética. Una reflexión sobre qué es qué se debe considerar como bueno, qué se debe considerar como malo. Habíamos dicho que el clásico
surgió como un objetivismo y todavía para pensar que, para llegar a que lo que la norma es la que a mí se me ocurre, o sea, la norma subjetiva, faltaba todavía un par de siglos. Todavía son objetivistas, ¿no? O sea, la norma tiene un, un fundamento objetivo. Dice no naturalista y luego naturalista. Este, a ver, ¿qué es lo primordial? ¿La razón o la voluntad? Vemos que los clásicos dijeron que lo fundamental, el deber, corresponde a la razón. Y es aquí el asunto del voluntarismo. Dios dictó una ley y esa ley es la razón. Entonces Dios está sujeto a su razón. Esa ley, o sea, la razón de Dios, que Dios instauró en el universo, se puede conocer por el intelecto. Y aquí es donde sucede el cambio. De la razón se cambia a la voluntad. Y a partir de ahí, en adelante, todo el derecho es voluntarista. Todo, sí o no, pensamos nosotros que la norma es lo que se le ocurrió al legislador. Esas ocurrencias del legislador, pues algunas son más irracional, algunas no, algunas son simples ocurrencias, algunas eh, vienen, nacen de un estudio muy racional y objetivo, pero hoy pensamos que el legislador no, el producto del legislador, o sea, la ley, no es un reflejo de la ley natural. No se nos ocurre pensar eso. Bueno, a lo mejor, eh, si hay algún tema así muy injusto y muy absurdo, pues sí, ¿no? Pero por lo general hoy ya desligamos totalmente al legislador de de la razón. Y eso es lo que piensa Kelsen, que no podemos pensar en el motivo de la legislación, porque si pensamos en el motivo de la legislación, estamos pensando en algo irracional. ¿Qué se le ocurrió al legislador? ¿Quién sabe? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que piensan ambos? Ya vimos que la tesis jurídica o concepto del derecho positivo en la antigüedad era el que el derecho positivo era o debería ser un espejo del derecho natural. Los modernos, aunque siguen siendo, llamándose ellos naturalistas,
este, debido al empirismo modernista y el naturalismo ético, un énfasis más individualista sobre el derecho subjetivo. Son secularistas y estatistas. Finalmente son estatistas. La norma la pronuncia el Estado y es lo bueno. En algunos países, incluso en algunas partes de Estados Unidos, se sigue pensando que como es legal, es bueno. Es según el pensamiento antiguo, pues no tenía una relación el ser legal y ser bueno. O sea, son cosas diferentes. A ver, vamos a ver. La validez de la norma positiva para los modernos cuando aquí se dice, comienza de una manera parecida a los clásicos y luego se radicaliza, luego cambia, luego... eh, es que estamos en un momento de el naturalismo moderno, estamos en un momento de transición de un pensamiento antiguo o un pensamiento este, más actual, ¿no? No sé si lo puedan ver. Y sí, sí, por lo mismo, los mismos, los primeros naturalistas modernos seguían pensando que el derecho eh, positivo que es justo no es derecho, pero luego se fueron más por la parte positiva, por la parte del Estado. A ver, si lo reducimos un poco. Entonces, este es el comienzo del dispositivismo. Así nació el positivismo. En este naturalismo moderno es la parte final, el quiebre de lo clásico. Ya vemos como todas las ideas que se venían postulando desde el siglo V, VI antes de Cristo, que, que nacieron, que fue una ola inmensa, imparable en la antigüedad, en la Edad Media, a finales de la Edad Media, a principios de la modernidad, se estrellan y se convierten en el pensamiento positivista que rige a tantas personas el día de hoy. Este positivismo, naturalismo moderno, fue postulado por algunos filósofos eh, que todos eran protestantes. Pufendorf, unos luteranos que Locke, Thomas Jefferson, Rousseau, en la Declaración de los Derechos del Hombre, Hart, o sea, el protestantismo liberal, ¿no? Como John Rawls y los demás. Bueno, pues de esa forma llegamos a la
conclusión de esta exposición, que como se pueden dar cuenta, es un repasón así, hacer historia a brochazos, no, no, este, em, de cada uno de esos puntos se puede hablar mucho, en muchos, de- se pueden escribir muchos libros, este, no sé, enciclopedias enteras, sobre, por ejemplo, el concepto de validez del derecho natural, del derecho positivo, sobre la eh, teoría o cómo se comprende qué es el derecho. Y cómo, cuál es la tesis de la superioridad del derecho positivo frente al natural y cuál es el papel del natural. Hoy en día se niega la existencia incluso del derecho natural, pero, momento, todos los que niegan la existencia del derecho natural son los mismos que exigen y que están muy de acuerdo en luchar en pro de los derechos humanos. Los derechos humanos si se fijan, es un gran coletazo de la visión clásica. Es, eh, es lo que quedó, es el derecho natural, como está en nuestros días, se llama derechos humanos. No, no solo eso, también, también está la axiología y otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente podemos decir que eh, es, se ha visto así reflejada la tradición clásica desde Sócrates hasta nuestros días. Desde Sócrates hasta la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que hace valer los derechos humanos, los derechos políticos electorales del ciudadano, de la ciudadanía. Es la misma línea de pensamiento la, que une al pensamiento clásico con el pensamiento actual. Y pues están señalando que de, de cada uno de esos puntos se puede hablar muchísimo más, pero señalando también que en esta clase, los 7 minutos, los 7 minutos que nos quedan, no lo vamos a hacer. Quisiera dar por concluida la exposición, abrir em, el momento, en la etapa de preguntas y respuestas. Si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna este, eh, sugerencia, este, José Carlos, adelante. Bueno, doctor, yo más que nada agradecer por lo compartido, el conocimiento. Creo que es muy importante, al menos
para nosotros desde nuestro perfil jurídico abordar un poco de estos elementos de filosofía, preguntarnos un poco más allá en los casos específicos, en contenido y en esencia, no solamente a lo que establece la ley, ¿no? Sino realmente qué es lo que nos quiere decir. Y entonces, pues eso me ayuda mucho a ir entendiendo más esta parte. Lo agradezco mucho, es muy interesante. Pues muy bien, pues esto espero que haya sido una visión panorámica más precisa posible, y que les haya abierto justamente las puertas y la ventana de que no, de qué somos, de dónde venimos, de qué, de qué breve es el periodo de tiempo que estamos hablando, de que acabamos de, literalmente como especie, acabamos de nacer, y el conjunto de las ideas que expuse puede servir bastante para nuestra desempeño institucional, porque eso, eh, saber por qué se dice lo que se dice, muchas veces de gran importancia, nos puede poner eh, o sea, nos abre un cuadro totalmente eh, no es que esta la historia es la mejor. Sí, tengo un cuadro panorámico. Araceli, esa es la manera de tomar mejores decisiones a futuro. Espero que la rama electoral influya de manera directa en la vida democrática del país. Es otra cosa. Otra cosa. Aquí podemos ver si el primer, la primera democracia grande del mundo es la de Estados Unidos, o la más antigua, al menos que todavía existe. Quién sabe cuánto tiempo va a existir cuando están peleando hasta por abajo de la lengua. Pero dice, pues más o menos 250 años, 300 años de historia de la democracia. Es un periodo que si lo comparamos con con los plazos que les puse antes, vemos que pues, acaba de empezar. Y no porque acaba de empezar significa que podemos retroceder. Es como si le dijera, ya en el siglo XX se inventó la vacuna contra la rabia. Y es muy poco tiempo, entonces no vamos a agarrar todas las vacunas contra la rabia y todas las vacunas y las vamos a echar a la basura. Y nadie se puede vacunar. No, pues, mira, es algo muy actual, ¿no? Pero esto, más bien a mí me dice que estamos en un punto de quiebre que va a significar en un breve futuro que otros sistemas políticos que, que serán lo que se puede decir como una
una democracia mejorada, impulsada y perfeccionada. Ya cuando realmente haya eh, las personas puedan, todas las personas puedan tener acceso a las decisiones de gobierno, entonces, de esa manera, yo creo, o sea, si se perfeccionan los medios, porque o sea, existe la manera, de disminuir de la participación estatal y aumentar la participación de las personas, de los ciudadanos, y que creo que esto va a significar una gran, un gran progreso, incluso civilizatorio. Bueno, espero, a ver, sí, espero que ver las cosas desde un punto de vista más amplio. También estoy de acuerdo con Araceli, que nos ayude a tomar mejores decisiones en la rama electoral, en la pública, en todos los aspectos de la vida colectiva. Muy bien. Si no hay otra participación, entonces me digo que pues me dio mucho gusto eh, ser su profesor en en este eh, ah, muchas gracias, Antonio. En en este módulo, y espero repetir con ustedes, si no en este mismo diplomado, en otros, el que nos sigamos viendo. Sí, les voy a poner mi correo electrónico. Muy bien. Cualquier cosa que les pueda yo ayudar, estoy este, a la disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bonita noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.